Todos los días, millones de personas entran al metro, sin pensar demasiado. Es rutina, pero lo que muchos no saben es que en estos mismos vagones, en estos mismos andenes, han ocurrido cosas muy reales. Casos documentados, denuncias, incidentes que dejaron huella. Algunos fueron noticia, otros apenas se mencionaron. Hoy vamos a recorrerlos y, después de esto, puede que no vuelvas a ver el metro igual. Así que sin más dilación, hoy les traigo cosas perturbadoras que suceden en el metro de la Ciudad de México. En 2022, usuarios del metro de la Ciudad de México comenzaron a reportar algo alarmante: un piquete en el brazo, la pierna o la espalda, en medio de la multitud. Al principio parecía un rumor, pero las denuncias aumentaron. Personas que, minutos después del pinchazo, reportaban mareo, desorientación, debilidad extrema. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió investigaciones. Algunas pruebas médicas detectaron sustancias, en ciertos casos no concluyentes. El patrón era inquietante: hora pico, contacto físico y después vulnerabilidad total. Aunque no todos los casos se confirmaron como ataques, el miedo fue real y, hasta hoy, sigue siendo un tema que genera alerta. El robo en el metro no es casual. De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, existen grupos dedicados exclusivamente al carterismo. Operan en líneas saturadas, especialmente en estaciones de alto flujo. El método es claro: uno empuja, otro bloquea, otro roba. En cuestión de segundos, la víctima pierde todo sin darse cuenta, y cuando el tren abre puertas, los responsables ya están afuera. Usuarios han denunciado en múltiples ocasiones a personas que se hacen pasar por la autoridad dentro o cerca del metro. El modo de operar es el siguiente: te detienen, te acusan de una falta administrativa y te presionan. Te dicen que puedes resolverlo ahí mismo. Algunos casos fueron difundidos en redes sociales y confirmados por autoridades como fraudes. El miedo hace que muchos paguen o den la ya famosa mordida, sin cuestionarle nada. El acoso en el metro no es percepción, es estadística. Según datos de organismos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y reportes del gobierno local, miles de mujeres han reportado haber sufrido algún tipo de acoso en el transporte público: tocamientos, intimidación, seguimiento. Esto llevó a medidas como vagones exclusivos, pero el problema no ha desaparecido. Cada año en el metro se reporta casos de menores extraviados. La mayoría se resuelve rápido, pero el patrón es preocupante: un descuido, una distracción, una multitud, y el menor desaparece de la vista en segundos. El 4 de mayo de 2015, un tren se impactó en la estación Oceanía. El suelo mojado y una falla en el frenado provocaron el choque. El resultado: decenas de heridos. El incidente evidenció algo importante: incluso en sistemas masivos, los errores pueden tener consecuencias graves. El 3 de mayo del 2021, la ciudad no se detuvo, pero una parte de ella colapsó de golpe en el metro de la Ciudad de México, específicamente en la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Eran las 10:22 de la noche cuando un tramo elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco se dio sin aviso al concreto y al acero. Simplemente dejaron de resistir.
Un tren que iba lleno cayó desde varios metros de altura, como si nada lo sostuviera. 2 vagones se desplomaron. Uno quedó colgando, doblado, como una lata aplastada. El otro impactó directo contra el suelo. Dentro habían personas que, segundos antes, iban sentadas mirando el celular, regresando a casa, y, en un instante, quedaron atrapadas entre fierros torcidos, gritos, oscuridad, polvo, el sonido del metal rompiéndose. No se parecía a nada cotidiano. Era seco, violento, definitivo. Los vecinos salieron corriendo. Algunos treparon entre los escombros sin esperar a nadie, intentando sacar a quien aún respiraba. Otros solo escuchaban porque había gente que no podía moverse, cuerpos prensados entre asientos, estructuras colapsadas. El tren no solo cayó, también partió la estructura de lo que lo sostenía. Se abrió como una herida expuesta en plena ciudad. Los primeros minutos fueron caos. Sirenas tardaron en imponerse al silencio roto por gritos y llamadas de auxilio. Los rescatistas trabajaron entre riesgo de otro colapso. Cada movimiento podía empeorar todo. Cortar metal, levantar piezas, buscar vida donde no parecía haberla. La escena era brutal, real, sin filtros. 26 personas murieron, decenas resultaron heridas, muchas con lesiones graves que cambiaron su vida para siempre. Y lo más incómodo vino después, porque no fue un accidente inevitable. Hubo advertencias, reportes de fallas visibles, deformaciones en la estructura, mantenimiento cuestionado, decisiones técnicas, bajo presión política, la llamada línea dorada, que había sido inaugurada con orgullo, terminó convertida en símbolo de tragedia y negligencia. Investigaciones posteriores señalaron problemas en la construcción y en la supervisión, pernos mal colocados, soldaduras deficientes, errores que no se ven desde abajo, pero que sostienen todo hasta que dejan de hacerlo. El colapso no empezó esa noche, empezó años antes, en planos mal ejecutados, en inspecciones que no fueron suficientes, en omisiones que se acumularon hasta que el peso de un tren lleno fue demasiado. Y entonces la ciudad vio lo que normalmente está oculto, que debajo de la rutina diaria hay estructuras que si fallan no dan una segunda oportunidad. Y desde ese entonces, cada vez que un tren pasa por un tramo elevado, la pregunta queda flotando en el aire. No es una paranoia, es memoria, porque esa noche el metro no solo transportaba personas, también cargaba errores, y cuando se dio, no dejó dudas de lo que puede pasar cuando todo lo que debía sostener falla al mismo tiempo. El 9 de enero de 2021, un incendio en el centro de control paralizó varias líneas. Hubo personas lesionadas y una trabajadora falleció. Durante horas, el sistema quedó afectado, mostrando lo frágil que puede ser un sistema que parece tan sólido. A lo largo de los años se han reportado casos de personas empujadas a las vías, algunos accidentes, otros agresiones. El riesgo es inmediato y ocurre en segundos. El metro no solo es transporte, también ha sido escenario de crisis personales, casos documentados en distintas ciudades, incluyendo la Ciudad de México. Es un tema delicado pero real y ha llevado a implementar medidas de prevención en varios sistemas del metro. Trabajadores del metro han compartido experiencias extrañas en horarios nocturnos. Ruidos, ecos, sensaciones de presencia. No hay evidencia oficial, pero los testimonios coinciden. En el metro de la Ciudad de México, el último vagón carga con una reputación que no nació de la nada. Ahí, sobre todo,
De noche, el ambiente cambia. No es un espacio inocente. Hay tensión, hay intención. Personas que no se conocen intercambian miradas prolongadas. No es casual, es una forma de comunicación. Si alguien responde, el juego empieza. Los roces no siempre son accidentes. Se repiten, se mantienen, se prueban límites. Algunos usuarios han reportado situaciones donde el contacto físico se vuelve invasivo, incómodo, inclusive perturbador para quien no está participando. Y lo más inquietante es que todo esto ocurre en silencio, sin confrontación directa. También ha habido detenciones por comportamientos inapropiados dentro de los vagones. No es un mito inventado por internet. Sí, han ocurrido incidentes que cruzan la línea de lo permitido en un espacio público. Pero aquí viene lo más fuerte. No todos los que están ahí buscan eso. Y eso genera una mezcla peligrosa. Personas que van a lo suyo atrapadas en un ambiente que no eligieron. El último vagón no es un lugar secreto, es un espacio público donde a veces las reglas se difuminan. Y lo verdaderamente incómodo no es lo que algunos hacen, sino que puede pasar frente a todos y nadie interviene. En el subsuelo de la Ciudad de México, donde millones de personas cruzan todos los días, hay historias que no salen en los informes oficiales. Personas que simplemente dejan de estar. No es que el metro se las trague, como dicen algunos, pero sí es un escenario perfecto para que alguien desaparezca sin dejar rastro inmediato. Multitudes, prisas, empujones, cámaras que no siempre funcionan y estaciones donde el caos es rutina. Hubo reportes, sobre todo en años recientes, de mujeres que denunciaron intentos de secuestro dentro de vagones o andenes. Casos en donde se acercan demasiado, donde una inyección aparece de la nada, donde el cuerpo empieza a fallar y el miedo se vuelve real. Algunos de estos incidentes fueron investigados y no todos son comprobados, pero el pánico colectivo creció fuerte. También están los casos mediáticos, personas reportadas como desaparecidas cuya última ubicación conocida fue una estación del metro. El rastro se enfría. No hay testigos claros, no hay cámaras concluyentes, solo una última validación de tarjeta y después silencio. El problema no es solo el metro, es la ciudad misma. El metro funciona como un punto de tránsito, un lugar donde alguien puede perderse entre miles en cuestión de segundos. Y luego están las historias que se alimentan del miedo, túneles secretos, trabajadores que han visto cosas que no pueden explicar, zonas restringidas donde supuestamente pasan cosas turbias. Eso ya entra más en terreno leyenda urbana, pero cuando los mezclas con casos reales sin resolver, la línea entre verdad y ficción se vuelve peligrosa, porque lo verdaderamente inquietante no es lo paranormal. Son eventos, son denuncias, testimonios, y ahora dime, ¿te sientes igual al pensar en el metro? ¿Cuál de estos casos te impactó más? No olvides que en este canal nos gusta saber tu opinión, así que no dudes en hacerlo, será bien recibido. Hasta aquí el video del día de hoy. No olvides suscribirte al canal, eso nos ayudaría mucho a subir más contenido de calidad. No olvides seguirme en Instagram para estar más cerca y en contacto.